muy buen día. Soy la maestra Caritina Yala Morones y el día de hoy estaré trabajando con mucho gusto con ustedes realizando un análisis sustancial pero muy concreto de la recomendación 32/2018 emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos como parte de la asignatura Coloquio de Casos en Defensa 2 que constituyen el programa o plan de estudios del doctorado en Derechos Humanos y Litigación Oral por parte de la Universidad YESPRO bajo la conducción del doctor Benjamín Jiménez Villarreal. Los invito a que permanezcan conmigo con la finalidad de poder escuchar y atender cada una de estas características y qué fue lo que sucedió. Como parte de este análisis, nosotros nos centraremos en varios aspectos sustanciales, tales como qué sucedió, cuáles fueron los acontecimientos que dieron origen a esta recomendación, cómo fue que la Comisión Nacional de Derechos Humanos se hizo conocedora e intervino en este proceso. Asimismo, dentro de este contexto, cuáles fueron las autoridades responsables y cuáles fueron las responsabilidades que se les fincaron o se les fijaron a cada uno de ellos. Te invito a que permanezcas aquí conmigo para poder aprender acerca de ello. Dando seguimiento con esta recomendación, me permito ofrecerles el contexto general que dio origen a dicha intervención por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El día 23 de diciembre del 2015 por la mañana, en las ciudades de Jalapa, Orizaba, Coatzacoalcos, así como el puerto de Veracruz, se dieron diferentes movilizaciones, diferentes movimientos frente a las oficinas de las principales dependencias del gobierno estatal y municipal, donde un grupo de pensionados, un conjunto de personas, realizaban una manifestación pública, pero de carácter pacífica, solicitando el pago que por derecho les correspondía en relación a las pensiones que les habían sido otorgadas con anterioridad. Este grupo vulnerable, por ser personas de la tercera edad, mayores de 60 años, quienes ya habían trabajado, buscaban que el Instituto de Pensiones les pagara lo que ya les estaba deudando. Aunado a ello, es importante manifestar que este grupo se concentra debido a que habían recibido con anterioridad algunos cheques que lamentablemente al momento de tratar de hacerlos efectivos no se encontraban con fondos. Por lo cual, los medios de comunicación iniciaron una cobertura de esta manifestación ante el impacto y las características de este grupo social vulnerable. Personas de la tercera edad, personas que ya habían trabajado, exigiendo, reclamando y solicitando su derecho como tal, de una manera pacífica. Al estar cubriendo las notas, diversos periódicos, diversas televisiones, suscitó un hecho insólito. ¿Qué sucedía al momento? Al adelantarse, el levantar la voz y solicitar el apoyo, fueron reprimidos por servidores públicos, por policías que en lugar de apoyar la manifestación y tratar de mediar a través de lo que es el diálogo, reaccionaron de manera violenta, dando descargas eléctricas, golpes, aventones, insultos o amenazas hacia estos grupos de manifestantes, por los cuales los medios de comunicación, al encontrarse reunidos, pudieron presenciar de manera directa ese acontecimiento, generando una situación mediática, una situación polémica y una cuestión de dominio público. Por lo cual, la Comisión Nacional de Derechos Humanos establece que tiene una facultad de atracción. Ante el impacto social de este grupo, la Comisión Nacional de Derechos Humanos procede a la integración de un expediente a través de su facultad de atracción. Dicho expediente es CNDH/6/2016/1Q. Este expediente se empiezan a realizar una serie de diligencias, por lo cual la Comisión Nacional de Derechos Humanos, con esta facultad de atracción, emite finalmente una recomendación. Pero para ello, obviamente, se llevó a cabo todo un proceso. Decíamos, ¿cómo interviene dicha Comisión Nacional? Pues a través de esta facultad de atracción que yo les vengo hablando, que es competencia de la misma. Por lo cual, como parte de las evidencias de la Comisión Nacional, recauda o establece notas periodísticas que establecían los medios de comunicación, denuncian pensionados ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos la falta de fondos en cheques
del Instituto de Pensiones. Asimismo, contaba con 84 notas periodísticas recabadas por la comisión, publicadas desde el 10 de diciembre hasta el 20 de junio, videos recopilados por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que inclusive ya eran de dominio público y que habían sido subidos a la plataforma YouTube, actas circunstanciadas de hechos, certificados de integridad física, oficios de instrucción, escritos de quejas, una serie de situaciones, evidencias por parte del Instituto de Pensiones, evidencias de la Secretaría de Finanzas, de la Secretaría de Seguridad Pública, de la Fiscalía General y de la Contraloría General. ¿Qué sucede con esto? La Comisión Nacional de Derechos Humanos, yo les compartía que mediante la facultad de atracción se hizo sabedora o conocedora de este hecho, por lo cual interviene con la finalidad de proteger a este grupo vulnerable. Recordemos que en el artículo 1 de nuestra Constitución se establece que todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la propia Constitución y que todas las autoridades, sin importar cuál sea su ámbito o competencia, tienen la obligación directa de preservar, proteger, promover, respetar y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia de esto, el Estado tenía la obligación de proteger a este grupo de manifestantes, por lo cual incumplió en las obligaciones previamente establecidas en nuestra Carta Magna, ya que en lugar de apoyarlos, protegerlos, salvaguardar y facilitar que se llevara a cabo esta manifestación pacífica, ¿qué hicieron? Reprimieron de manera violenta a los mismos, causándoles afectaciones a sus derechos humanos, no solamente a su inestabilidad o su integridad económica, sino también a su integridad física. Por lo cual, con esta facultad de atracción, la Comisión Nacional se pone a trabajar, integra este expediente y determina que hubo responsabilidad por parte del Estado, estableciendo, solicitando inclusive medidas cautelares. Esas medidas cautelares fueron aceptadas y fueron parcialmente atendidas, como lo vamos a ver un poquito más adelante. Sin embargo, es fehacientemente importante manifestar que en el artículo 102 de nuestra Carta Magna, el artículo 102 constitucional, en su apartado B, establece que el Congreso de la Unión y las legislaturas de las diversas entidades federativas, en el ámbito de sus competencias, establecerán organismos de protección a los derechos humanos mismos que van a amparar el orden jurídico mexicano. Por lo cual nos dice fehacientemente que cada una de estas dependencias deberán de respetar y todo servidor público está obligado a responder las recomendaciones emitidas por parte de estos organismos. En este caso, nos hace mención también de lo que es la Comisión Nacional de Derechos Humanos como parte fundamental o fehaciente de ello. Asimismo, es imprescindible hacer mención que este era un grupo vulnerable, desprotegido, personas de la tercera edad, donde su condición física, su condición emocional no se encuentra al 100% como otra persona de menor edad. Aún así, al Estado mexicano, a las fuerzas de seguridad pública, no les interesó y reprimieron de manera violenta, por lo que hicieron de un tema bastante polémica que al llegar a oídos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por ser un tema de impacto, lo acoge y trata de resolverlo de acuerdo al procedimiento que se lleva a cabo. Ahora bien, es importante mencionar también que existe el CONAPO, el Consejo Nacional de Población, y el Consejo Nacional de Población señala que el grupo de personas mayores de 60 años deben de ser protegidas, deben de ser acogidas a efecto de que esta comisión establezca cuáles son esas garantías para resarcir o prevenir el daño causado a los mismos. Como resultado de ello, se trae una serie de situaciones específicas, por lo cual me permito mencionar que existe una vulneración y una violación a los derechos humanos fundamentales.
Y el primer derecho que nosotros podemos encontrar que fue vulnerado o violentado a este grupo de pensionados que lo único que hacían era una manifestación de carácter pacífica, pidiendo respuesta para poder recibir lo que por derecho les correspondía, el pago de sus pensiones, sin que fueran engañados, porque debo de recordarles que anteriormente ya les habían expedido cheques que no tenían fondos. Por lo cual, estos derechos vulnerados o violentados son el derecho a la seguridad social, que es uno de los primeros. ¿Qué consiste? Lo que establece la propia utilidad de la ley del Seguro Social enuncia o establece que existen seguros, que existen atención o disposiciones que van a regular la invalidez, la vejez, la vida, la cesación voluntaria del trabajo como tal, inclusive las enfermedades y los accidentes. En este caso, al no estar recibiendo esta prestación, poníamos en peligro inclusive la integridad de la persona. Asimismo, se lleva a cabo la violación del derecho de reunión en relación con una protesta social o pacífica. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro artículo 9 constitucional establece el derecho que tenemos todos los ciudadanos, establece el derecho que tenemos todos los seres humanos a podernos reunir de manera pacífica y pública, diciendo tal cual que no se podrá coartar este derecho de asociarnos o reunirnos para practicar cualquier objeto siempre y cuando sea lícito, que no debiera de considerarse ilegal y que por lo tanto no se debería de disolver, y que ningún acto o protesta debe de ser frenada por ninguna autoridad, siempre y cuando no se cause una afectación a los mismos. Por lo tanto, las autoridades deben de abstenerse a incurrir amenazas, actos de violencia, intimidaciones o actos obligatorios para decirles que se retiren del lugar. Hecho que ante esta situación que yo les estoy compartiendo, las personas de la tercera edad no estaban agrediendo a los oficiales ni a ningún servidor público. Por lo tanto, el Estado mexicano no debería de haber actuado de esta forma. Ahora bien, como tercer derecho vulnerado o violado a estas personas tenemos el derecho al trato digno e integridad personal. Es claro que de acuerdo a lo que les he venido narrando, pues se vulneró en diversas ocasiones. Tan es así que se establecieron 21 certificados de integridad física, personas lesionadas, amedrentadas, personas vulneradas, violentadas, golpeadas, personas vejadas, personas que recibieron descargas eléctricas, bastonazos, aventones y golpes, aún conociendo su situación de vulnerabilidad por la edad y su condición física. Entonces, es muy importante determinar que sí hubo esta vulneración. Asimismo, encontramos un siguiente derecho violentado, que es la violación a la libertad de expresión. ¿Y qué sugiere o qué sucede con esto? No les permitían manifestar lo que ellos estaban sintiendo, recordando que era pacífica y que era pública, que en ningún momento ellos agredieron a los servidores públicos. Y también encontramos la violación al derecho del acceso a la justicia en procuración de justicia. Desde que ya les estaban otorgando cheques sin fondos, desde que estaban alzando la voz, buscando respuestas en más de una ocasión para que los escucharan y resolvieran su situación y no los atendían, ya encontramos que hay una vulneración a este derecho. Por lo tanto, la Comisión Nacional de Derechos Humanos reconoció la responsabilidad y la reparación del daño con las medidas de reparación, de no repetición y de satisfacción, encontrando como responsables de dichas violaciones de derechos humanos principalmente al gobernador, que ahorita les voy a estar explicando. Al gobernador también encontramos al director general del Instituto de Pensiones, al fiscal general del estado de Veracruz, quienes eran los principales responsables. ¿Por qué? Porque eran los que tenían bajo su cargo estas secretarías, estas personas que podrían dar respuesta. ¿Cuáles son las sanciones o las recomendaciones que se dirigen
Recordemos que tenemos dos vías, una jurisdiccional y una no jurisdiccional. En este caso, la Comisión Nacional de Derechos Humanos resuelve sobre la vía no jurisdiccional. Por lo tanto, debemos hacer mención cuáles son las recomendaciones emitidas al ciudadano gobernador. En primera instancia, que se establezca un registro estatal de víctimas en un plazo no mayor a 3 meses en conjunto con el Instituto de Pensiones y la Fiscalía. Que la Comisión Nacional sea apoyada porque se iba a presentar una queja en contra de la Contraloría General del Estado de Veracruz para que se investiguen y se determinen responsabilidades administrativas. Que se presente la denuncia ante la Fiscalía para que se investiguen y se determinen las responsabilidades penales de los policías. Que la Secretaría de Finanzas dote de las medidas económicas inmediatamente para que se satisfaga la necesidad económica y las prestaciones económicas de los pensionados. Y que en un plazo no mayor a 6 meses se dé una capacitación en materia de derechos humanos a todos los servidores públicos. Al igual, al director general del Instituto de Pensiones, de la misma forma, que se haga partícipe para que se inscriba en el registro estatal de víctimas y se repare de manera integral el daño de las víctimas. Que se dote de las prestaciones específicas de seguridad social y económicas. Que colabore para que se investiguen las responsabilidades penales y las responsabilidades administrativas. Y que se capacite en materia de derechos humanos a todos los servidores públicos. Asimismo, que se designe a un servidor público con la finalidad de que éste sirva como un mediador o una persona que va a intervenir para darle seguimiento en el cumplimiento a las recomendaciones emitidas. Y que en caso de ser sustituido, se le notifique directamente a ese organismo nacional. Y finalmente encontramos que al fiscal general del Estado de Veracruz, de igual manera, en un plazo no mayor a 3 meses, repare de manera integral el daño e inscriba a las víctimas en el registro estatal de víctimas. Que integre y determine las actas circunstanciadas de hechos de una carpeta de investigación en contra de los servidores públicos que vulneraron los derechos de los pensionados y que determine quiénes fueron todos los involucrados. Que se emita un circular también dirigida al personal de todas las fiscalías del Estado de Veracruz con la finalidad de que deben de colaborar, proporcionar y participar con la Comisión Nacional y la Comisión Estatal de Derechos Humanos para la integración de los expedientes de las quejas debidamente correspondientes por las personas. Se colabore también con la Comisión Nacional a efecto de que se promueva una queja ante la Visitoría General de la Fiscalía General por la responsabilidad de acción o omisión que se puede cometer. Se implementen los cursos de capacitación en materia de derechos humanos con especialistas debidamente especificados y se designe a este servidor público con la finalidad ¿de qué? De que sirva como mediador al igual que al Instituto de Pensiones. Sin lugar a duda, vemos que se busca resarcir el daño ocasionado a este conjunto de pensionados. Se busca que se frenen los actos violentos y que se dé una garantía de no repetición. Que al momento de que se lleve a cabo la reparación del daño, este sea de manera integral, recibiendo atención médica, psicológica, la restitución económica, la restitución de sus pensiones, pero sobre todo que se capacite en materia de derechos humanos para hacer válida la garantía de no repetición, para que en determinado momento se les permita libremente poder considerar todos estos aspectos y aceptar el derecho que tiene el ciudadano a la libre manifestación, a la libre expresión y a la manifestación o a la reunión pacífica con cualquier fin. Por lo cual me parece muy interesante la recomendación emitida por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Les recuerdo, es la 32/2018, que tiene la finalidad de reparar, reintegrar, resarcir, haciendo valer específicamente lo que se encuentra contenido en nuestro artículo 1 constitucional y en nuestro artículo 102, apartado B, con la finalidad de proteger los derechos de todos los ciudadanos. Y sobre todo reiterando que este es un grupo vulnerable por situaciones de edad, situaciones de salud
y situaciones de condición física, por lo cual me parece muy acertada que se haya dado participación inminente y que la Comisión Nacional de Derechos Humanos haya hecho suyo a través de esta facultad de atracción este caso polémico mediático que desafortunadamente nos tocó presenciar a nivel nacional a través de los diversos medios de comunicación, donde una vez más se ve ese abuso y esa fuerza de autoridad por parte de las corporaciones policíacas. Es un gusto poder estar con ustedes, les agradezco infinitamente el apoyo, mantenemos la comunicación y los invito a que continúen viendo los siguientes videos para continuar aprendiendo. Les reitero, soy la maestra Caritina Ayala Morones.